Apocalipsis 22, 17. Apocalipsis 22, 17 tiene una expresión que entendí, ¿no? Por lo que ministraba la pastora para la escuela, por la intención que tenía la escuela, y no es muy difícil entenderlo porque está escrito. Pero ahora a profundizar sobre eso, sí, creo que es algo que deberemos hacer como iglesia de todas las formas posibles y todas las veces que sean posibles. Apocalipsis 22, 17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, lean conmigo, lean que sano. Y el que oye diga, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome agua del agua de la vida gratuitamente. El espíritu y la esposa dicen ven, ¿sí? Y el que oye dice ven. Entonces hay no solamente letra, sino hay una reacción a lo que está escrito. Ustedes saben que las cosas que están escritas tienen un cumplimiento, como les decía, pero nos está implicando, nos está haciendo partícipe. El que oye, que diga ven, ¿sí? Nosotros somos oidores de la palabra. Amén. Dice el verso 1 de ahí de Apocalipsis que hay cosas que deben, ¿sí? Tiene que mostrar el ángel a los profetas, a sus siervos, las cosas que deben de suceder pronto, ¿sí? Acontecimientos que se irán desatando y que serán inevitables, deben de suceder pronto. Ese deben está hablando del Señor Jesús, está hablando de Dios Padre, que tienen por urgencia que las cosas que están preparadas, ¿sí? Sucedan. Deben de suceder, son inevitables. El verso 1 y el verso 17 nos está implicando porque entiendo que somos de los que oímos, ¿sí? Y podemos decir ven. Nosotros le hemos creído, hemos dicho amén, ¿sí? Estoy hablando como iglesia y cada uno en el lugar que le corresponda como iglesia, que haya asumido dentro de la iglesia, pero si nos hemos dicho iglesia, si decimos que somos, ¿sí? Parte de la iglesia, esta responsabilidad ya está asumida. Está asumida sea la estatura que tenga, sea la posición en la que me encuentre como iglesia, y por haber creído en Él y por haber oído, esto está asumido. La responsabilidad de que no solo que Él viene, sino que hay quien se implica y dice ven. Si yo creo que estas cosas son así, creo que nadie podría decir que no es así, sino que a lo mejor no hemos entendido con toda la profundidad que Dios ha querido como iglesia los tiempos en que estas cosas deben de suceder. ¿Cómo dice que deben de suceder? Pronto, dice, ¿sí? Cosas que deben de suceder pronto. Hay cosas que son rapidísimas. El que oye dice bien, ven, ustedes saben que nosotros somos, según Santiago 1:25, si quieres, muy conocido este pasaje, pero lo quiero utilizar precisamente por eso. En el verso, sí. Bueno, está en muchas de las, en muchas expresiones en Apocalipsis, pero está en capítulo 1, ¿sí? Cuando el ángel habla a los siervos para que sepan las cosas que deben de suceder pronto. Apocalipsis 1 y ahora Santiago 1:25. El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Así como en Apocalipsis nos dice que bienaventurado es el que guarda las palabras de este libro, Santiago dice no solo el que las oye, las guarda, sino que además hace, es bienaventurado, ¿sí? No siendo oidores olvidadizos, sino haciendo en pos. Entonces ese bien que vimos en Apocalipsis, que está implicando al que oiga, ¿sí? El que oye dice ven y está hablando de nosotros, hay algo para hacer. Usted sabe que cuando uno entiende de parte de Dios algo, por mínimo que sea, de la obra que Él ha hecho y que somos beneficiarios y hemos sido bendecidos por todo lo que Él ha hecho, aunque sea por lo primero, ¿no? Desde el principio, la primera intención es ponernos a hacer. Es casi un efecto común, diría yo, ¿no? Ponernos a hacer. El tema es qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Las obras, dicen las Escrituras, que han sido preparadas de antemano, ¿no? Hay obras preparadas de antemano para que andemos en ellas. Entonces, son obras eternas,
¿sí? Son obras que no tienen que ver con la condición natural de los hombres que participan de la iglesia, ni ningún hombre que pueda oír estas cosas podrá hacer lo que Dios dijo que tiene que hacer, ¿sí? Porque el oír lo podemos oír todos, pero el hacer, ¿sí? El hacer para que sea tal y cual Dios habló, eso solamente lo puede hacer uno que haya sido preparado. Dice el apóstol Pablo, que fue el que oyó y asumió el compromiso. Mientras él se propone, ¿sí?, como apóstol, diciendo que es por voluntad de Dios, se propone para hacer. Y lo que él hace es la iglesia, él prepara la amada. En 2 Corintios 11:2. Por eso les digo que oír y hacer, ¿sí? Entre oír y hacer hace falta la memoria. Porque si no, el oidor sería como un olvidadizo. Ustedes saben que participando de las mesas uno lo que hace es hacer memoria, ¿no? Fíjense el hacer del apóstol Pablo. 2 Corintios 11:2 dice, los celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura, ¿sí? Todo el hacer del apóstol Pablo era para presentar, tenía muy claro la responsabilidad que había tomado por lo que había oído. Él se había preparado para presentar a una virgen pura a Cristo, ¿sí? Trabaja solamente en función de la esposa. Claro, usted me dirá, la figura de la esposa está hablando de mí. Sí, está hablando de la iglesia, ¿sí? Y del apóstol Pablo, ¿quién es otro? No, depende de lo que yo quiera asumir. Soy yo también, ¿sí? Entonces, comprender la tarea, comprender lo que está escrito, tiene que ver con poder discernir en qué momento soy la esposa y en qué momento soy el que va a hacer, ¿sí? Cuando soy el que oye, no olvida y hace, ¿sí? Y cuando me dejo hacer. Yo creo que eso está claro en esta casa. Tenemos la potestad y la ejercemos de dejarnos hacer, ¿no? ¿La recuerdan? ¿Qué es lo que nos dejamos hacer? Tenemos una potestad de ser hechos, ¿sí? La amada es eso. La amada es eso. Cambia la figura, pero está hablando de lo mismo. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, 19. Entonces, si yo como iglesia oí y como oidor no olvidadizo voy a ser, como un apóstol Pablo, que es el que tomo como ejemplo, he tomado la responsabilidad y tengo esta tranquilidad delante de Dios. Teníamos deseos de ver, yo lo tengo en la TLA, Tesalónica 2:19, la primera carta. Yo lo tengo en la TLA, si lo encuentra. Ahí un poquito más, la segunda, después de esas dos, ahí está. Teníamos deseos de veros, pues cuando nuestro Señor Jesús regrese y nos pida cuentas, ¿sí? Nos sentiremos orgullosos, felices y seguros de nuestro trabajo por ustedes. Oyó y por lo que oyó se ha dedicado, ¿sí? Ese es el apostolado, ese es el espíritu con los hombres que no olvidan lo que Dios habló, creen como nosotros creemos en que Él vendrá y vendrá pronto, ¿sí? En que anhelamos tener ese encuentro y le decimos ven, pero que no alcanza con eso, sino hemos sido llamados a formar parte de la preparación de la iglesia o de la amada, la esposa, ¿sí? Cuando el Señor Jesús regrese y nos pida cuentas, estaremos así, orgullosos, felices y seguros. Hay cosas que deben de suceder, ¿no? Cuando hablamos de la esposa del Cordero y de ese encuentro entre el Señor y su iglesia, entre el Señor y su amada, ¿sí? El Cordero y su esposa, sabemos que ella tiene que calificar, tiene que entrar a ese momento profético, ese momento que está marcado, que tiene que suceder con una calidad, ¿sí? No podemos presentarle otra cosa que una virgen pura, dice el apóstol Pablo. O a los colosenses dice, yo trabajo para presentar perfecto delante de todo hombre, a todo hombre delante del Señor Jesús, ¿sí? Entonces, no perder de vista la calidad a la que hemos sido llamados para trabajar,
¿sí? La calidad de la amada, entonces la calidad y la condición de la amada está en las manos de hombres que han oído y que han asumido la responsabilidad. En este lugar todos algo hemos oído, algunos un poco más y otros quizás un poco menos, ¿sí? Hay una disposición que ahora les voy a mostrar a oír, pero todo lo que oímos nos hace partícipe de formar parte de lo que creemos. Formar parte de lo que creemos está sujeto a una venida del Señor y una venida para reencontrarse con su iglesia en una calidad, ¿sí? Traer madurez a la vida de las personas. Como decía el apóstol Pablo en las citas que yo algunas parafraseé, pero sé que ustedes de estas cosas comprenden. Estas cosas que deben de suceder pronto y que no siempre se dan así. Usted sabe que bíblicamente entendemos que cada uno de nosotros tiene un fundamento en las Escrituras, nos lo han enseñado para madurar. ¿Se acuerdan qué tiempo tiene un hombre para alcanzar la plenitud y la madurez dentro de la iglesia? Tiene un tiempo. Y eso, nadie podría negar que por haberlo oído, haberlo entendido, muchos trabajan porque eso se dé. Ustedes saben que no siempre se dan esos 3 años y medio. No podríamos decir que el diseño está fallando. El diseño dice, el Señor Jesús en 3 años y medio, no solo Él consumó su propósito, sino que dejó establecida una iglesia, ¿sí? De hombres maduros que iban a seguir con el trabajo, apóstoles. El apóstol Pablo en Hechos 20, 27 y 30, precisamente en el verso 30 o 31 creo que está, pero en esas citas también habla de haber dado todo el consejo, ¿lo recuerdan? ¿Sí? Él dice, estuve con ustedes, a ver. Hechos 20, del 27 al 30. Por ahí si no ves bien, es mejor escribirlo, Nancy, para que no te fuerces tampoco tanto la vista. Hechos 20, ahora un poquito más abajo, 27 al 30. Entonces el trato de 3 años, está en la telea, ¿no? Les he anunciado los planes de Dios, no les he ocultado nada, dice la TLA. Ahora está en la Valera. No he rehuido de anunciarles todo el consejo. Un poco más abajo, creo que es el verso 30, para no leer todo esto. El 31, miren cómo dice, el libro de Hechos. Por tanto, velad y acuérdense que por 3 años... de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Todo el consejo, ¿sí? Todo lo que Dios tiene para hacer partícipe a un hombre, para que alcance madurez, se da en 3 años. Estamos hablando de tiempo crono, el mismo que tiene al que está sujeto la iglesia. Porque podríamos decir, bueno, estas cosas son espirituales, pero también se tienen que manifestar en la tierra, ¿no? Con eso creo que estamos de acuerdo. En un hombre pasa exactamente lo mismo. En 3 años se dio el consejo y en 3 años, según el diseño, tendríamos una iglesia con hombres maduros, hombres y mujeres. Esto implica nuestro compromiso, ¿no? Esto implica, ¿se acuerdan cómo dice Hebreos 5:11? Cómo le dice en la carta de los Hebreos el apóstol Pablo a esa iglesia, ¿sí? Habiendo transcurrido ya tanto tiempo, debiendo ser ya maestros. Se les pasó el tiempo. ¿Se acuerdan cuál fue la causa por las cuales no estuvieron listos? Estoy diciendo porque muchas veces el que no logremos madurez en los tiempos que como el diseño habla se podría hacer, no podríamos negar nuestra fe, ¿sí? No podríamos decir yo creo eso, pero ser partícipe de esto y lograr que una persona, un hombre, yo mismo, alcance madurez en 3 años, 3 años y medio, ¿sí? No, para no caer en frustración, yo quiero que veamos y no decir que el diseño no resulta. No podemos decirlo. Pero sí tenemos que ver entonces por qué no se da. Y podemos decir, bueno, pero la iglesia no está siendo generosa y no está dándole la formación que necesita. Yo creo que sí. Gran parte de la iglesia sin duda está trabajando con todo el consejo,
¿sí? Que no se ha guardado nada, que todo lo que recibe de parte de Dios lo suelta. Entonces, el oír. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardes para oír, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que vuelva sobre ustedes con rudimentos. El oír. ¿Se acuerdan que así como el que oye y dice bien, asumió la responsabilidad para preparar a la esposa, el que se presenta como iglesia y cree que estas cosas son así y que él viene y cuando viene a por hombres y mujeres en una calidad y en una condición y habiendo asumido una posición, ¿sí? Estamos comprometidos que esto también se dé desde el otro lado, del de que tiene que oír y por haber oído se convierte también en un hacedor. ¿Comprenden? Porque entonces estaríamos hablando de que estamos, si usted se está discipulando conmigo, o usted se está congregando conmigo, o pertenece a la red apostólica Emanuel y no ha madurado en 3 años y medio, yo no puedo decir ni que la red, ni que la iglesia Tiempo Nuevo, ni que el discipulador está fallando, aunque podría darse. Pero más bien tenemos que decir que hay una reciprocidad o hay un compromiso de parte tanto de uno como de parte tanto del otro. Entonces, eso lo tenemos que asumir cada uno. ¿Sí? ¿Entienden lo que les quiero decir? Tiene que ver con que estamos implicados en presentar en X cantidad de días, horas, minutos, tiempos dedicados a oír a un hombre como parte de la esposa, del cordero. El tiempo transcurrido no es una señal para nosotros. Podríamos habitar más de 3 años en la iglesia, creo que ya acá llevamos muchos en la iglesia y no haber alcanzado toda la condición y creo que es parte de autoexaminarnos, porque siempre va a ser proporcional a lo que he oído, ¿sí? A lo que he oído. Y acá no se puede decir que falte palabra, ni que se hable poco sobre lo que Dios quiere, ni que no hayamos comprobado que lo que se dice de parte de Dios. Entonces yo tendré que autoexaminarme, ¿sí? En los hebreos hubo una mala disposición a oír. Entonces las cosas se les hacen difíciles, ¿sí? Difíciles de explicar por ser tardos para oír. Los que oyen asumen la responsabilidad para hacer a la amada, y la amada tiene que asumir la responsabilidad de que todo lo que oye la hace parte y la implica, ¿sí? Y ni hablar cuando decimos amén. Dice Juan 3:29. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. ¿Sí? ¿Quién es el que oye en este caso? Está la figura del amigo. ¿Sí? El que oye es un amigo, la voz del esposo. El esposo no va a hablar de otra cosa que no sea de su amada y de lo que necesita. ¿Sí? Lo que necesita la amada. Lo que quiere hacerle llegar a la amada. Tiene por objetivo desposarse con ella, tiene la necesidad de encontrarse con esos hombres y mujeres listos para esa hora. Entonces entra en la figura del que oye ahora un amigo, ¿sí? Aquel que había asumido la responsabilidad. El amigo del esposo es el que oye. Tiene que ver entonces con otra sensibilidad, ¿no? El oír la voz del esposo y saber administrarla. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Las cosas que oyó, que él dice que oyó. Las más famosas son las inefables, en el tercer cielo, en 2 Corintios 12. Nuestra competencia como ministros, nuestro poder, ¿no? Ministros competentes del nuevo pacto. La competencia, lo que nos compete, tiene que ver con desarrollar una sensibilidad a la voz de Dios, ¿sí? Y desarrollar una sensibilidad a la voz de Dios para después administrar lo que Dios habló a la iglesia, más allá de la condición en que la iglesia
se encuentra, el apóstol Pablo subió al tercer cielo y oyó, fue arrebatado al paraíso, dice, oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Son palabras netamente espirituales. No dice que él no las pudiera hablar luego, está hablando de él, ¿no? No dice que él no las pudiera hablar luego, dice que no las puede hablar un hombre, que no es para naturales, que no es cosa de hombres, es cosa entre el amado y la amada, pero hay que saber transmitirla. Porque el amigo dice, oye la voz del esposo y ese es su gozo cumplido. Entonces, el poder oír en esta dimensión, ¿no?, de tercer cielo, poder oír estas cosas que son los secretos, los misterios, son palabras espirituales que no tienen una forma humana ni terrenal, pero hay que administrarlas. Pablo no se quedó en el paraíso, tuvo que volver y hablarle a su iglesia. ¿Sí? Dice el verso 2. Entonces lo vemos a Pablo como un amigo, ¿no?, oyendo cosas inefables. 12:2. Dice el amigo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, o si fuera del cuerpo no lo sé, pero Dios lo sabe. Fue arrebatado al tercer cielo. Todo lo que Dios sabe se lo ha dado a su Hijo. El Señor Jesús les hablaba todo lo que había oído de su Padre. Entonces ese Dios lo sabe de Pablo nos habilita para entender algo. El entender que esto fue fuera del cuerpo, ¿sí? Las cosas que Dios sabe y las habilita a través de un hombre es estar fuera del cuerpo. Y no es difícil la figura, si uno puede entender a estos que manejan cosas que son del tercer cielo o del paraíso, palabras que son netamente espiritual y que ahora tienen que administrar a la iglesia, ¿sí? Salirse del cuerpo es poder moverse de la posición terrenal, carnal. El apóstol Pablo tenía que mirar, dice, les tengo que hablar como a carnales, ¿sí? Como a hombres le hablo, porque ustedes se están moviendo en la carne. Les tengo que hablar como a niños, porque ustedes sí. Entonces ese poder salirse de la amada, de la iglesia, salirse del cuerpo, no solo para oír, sino para poder administrar estas cosas. Esto es fuera del cuerpo. Y es una capacidad, ¿sí? No es el desprenderse. Es una especie de ausencia que vamos a tener que aprender a sufrir. Lo hemos visto con otras figuras. Todo lo que Dios sabe, dicen las Escrituras, se los va a decir, se lo dijo a Abraham. No voy a hacer nada sin que no lo sepa mi amigo Abraham. No voy a hacer nada sin que mis profetas no lo sepan, ¿sí? Todo lo que Dios sabe será entregado a los hombres. Por eso entendemos que hay un cuerpo, una casta de hombres sensibles a la voz de Dios y que pueden salirse del cuerpo. Un amigo, un apóstol, un padre. La capacidad de desprenderse de lo terrenal para poder manejar las cosas celestiales. Estas revelaciones a las que Pablo dice, vendré a las visiones y a las revelaciones de Dios, ¿sí? Vendré como si pudiera entrar con libertad a ellas. Tiene que ver con una capacidad dada por Dios. La revelación no viene si no la da el Padre. Esto no te lo ha revelado nadie, solo mi Padre que está en el cielo, se le dijo a Pedro. El mismo apóstol dice que Dios te dé espíritu de revelación y sabiduría. Entonces cuando habla del mismo, el canon, la regla no se rompe. Él está hablando de eso, de la sabiduría y de la revelación que había recibido, ¿sí? Vendré a las visiones y a las revelaciones de Dios. Movernos en un ambiente espiritual, alcanzar a comprender sin que esto nos detenga en la hora de hacer, ¿sí? En la condición que nos encontremos luego a la amada, ¿sí? Ella aún se mueve en la tierra y todavía tiene tarea que hacer. Los que oyen su voz se ausentan por momentos del cuerpo. No es una capacidad física, aunque yo pensaba y también lo compartíamos ahí, nosotros vivimos ausencias físicas de nuestra pastora, de nuestra madre, de nuestros apóstoles. Hay ausencias físicas por causa de la obra, ¿sí? Aquella iglesia que estaba acostumbrada a tener a un pastor 24 horas para que le esté aconsejando, solucionando, llevando y trayendo, tampoco ya es viable. Hay una ausencia física. Prefiero no verlo porque sé que cuando no lo veo, sé dónde está.
se está encargando de los asuntos celestes, ¿no? Y a mí me conviene eso. El Señor Jesús les dijo, me conviene que yo me vaya. Les conviene mi ausencia. Me voy a salir del cuerpo, porque Él ya lo que dejaba era una iglesia establecida. Les conviene que yo me vaya ya, porque si yo me voy, vendrá otro, el Consolador. El apóstol Pablo, cuando se fue y volvió, se iba y volvía en sus revelaciones, volvía como ¿qué? Como padre también. ¿Sí? El Señor cuando se fue y les dice, les conviene que me vaya, ¿qué les deja? El Consolador, uno que les va a suplir esa ausencia, la orfandad, la ausencia de padre. Nos conviene, hay una ausencia que conviene. ¿Sí? Ay, gracias, Cris. Fíjense cómo dice 2 Corintios 5:6. Que se puedan mover fuera del cuerpo son garantía para nosotros. Hombres con esta capacidad garantizan el encuentro o la preparación de la amada para con el encuentro con el Señor. 2 Corintios, capítulo 5, dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, sigue confiando, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Si filtramos con esta idea, estos versos nos va a cerrar la idea. Prefiero ausentarme. De la ausencia a la que se referían los apóstoles o el apóstol Pablo es de estas. Cuando yo me voy estoy en presencia del Señor. No era el sacerdote que se ausentaba del pueblo cuando entraba el Santísimo. Se ausentaba del pueblo, se separaba del cuerpo para entrar en la presencia de Dios. Entonces no deja de ser, de poder ver aquello que sucedía con el sacerdote como una figura y una sombra de lo que había de venir. No deja de ser esto que nos sucede cuando los hombres tienen esta capacidad de ausentarse del cuerpo, ¿sí? De moverse fuera del cuerpo. Fíjense que me gusta ese por fe andamos y no por vista, porque está ahí metido en este contexto entre el estar en el cuerpo y fuera del cuerpo, cuando la fe la hemos usado para muchas cosas, y él la confianza o esta fe la está hablando con respecto al cuerpo, ¿sí? No es me muevo y me ausento, estoy en el Señor, mejor que estar en el cuerpo, pero cuando vuelvo al cuerpo, tengo fe por el cuerpo. Mi fe está en Él. En Él andamos, nos movemos y somos, decía el apóstol también, ¿no? Entonces, entender esta fe en el cuerpo. Esa fe que está en el medio de dos expresiones que me encontré yo mirando estas ausencias, ¿no? Buscando ausencias. ¿Cuándo? Cuando los hombres de Dios se han ausentado, han sido un buen negocio para Dios. ¿Entienden? Cuando se han desprendido del cuerpo y no tiene que ver con aquel separado de mí nada podéis hacer. Ese está hablando de otro tipo de ausencia, la que no nos conviene. La que nos conviene, según Pablo, es poder salirnos de todo lo terrenal como ministros, ¿sí? Como padres, como apóstoles, como figuras que han asumido que hay que preparar a la novia, hombres y mujeres que están preparándola y que tienen el único objetivo es hacer cumplir o ejecutar la voluntad de Dios. Si no hubiera esta capacidad de hombres de salirse del cuerpo y volver para hablarle a ella, netamente de lo espiritual, oiríamos cosas muy comunes, ¿no? Muy terrenales. Ministrar a la amada o a la iglesia con cosas terrenales es fácil, porque ya vamos conociendo cómo es el hombre y las consecuencias de sus actos. Y yo creo que como hombres naturales ya nos trae frustración si nos vuelven a hablar de nuestra condición natural. No solo la conocemos, la padecemos. Padezco la mía y la del otro. Entonces necesitamos movernos y que nos muevan de esta manera. Él fue arrebatado al paraíso entonces, ¿no? A un lugar diferente. Cuando tomo la responsabilidad para Dios, entiendo que la amada o la esposa es un negocio. Lo dicen también las escrituras, ¿no? Me he convertido, soy parte, o inversionista se dice, ¿dónde está Johnny? Inversor, ¿no? Inversor en los negocios del Padre, porque doy mi vida por eso,
¿sí? El único material o el único capital con que contamos para meternos en los negocios del Padre es nuestra vida, que es nuestro tiempo, que es nuestra sangre, y el capital que el Señor nos da para hacer los negocios es más vida, ¿sí? Más tiempo y más sangre de la amada. Entonces asumí esa responsabilidad cuando dije soy iglesia, ¿sí? Te dije, no te di citas, ¿no? Algo que miró la pastora el domingo, y creo que es lo que estaban compartiendo hoy en la radio, con congregarse para lo mejor, ¿no? Él oyó, de entre las cosas que oyó, que no se congregaban para lo mejor. El congregarse para lo mejor tiene que ver con eso, con saber que lo mejor que Dios nos ha propuesto tiene que ver con los negocios, ¿sí? ¿Se acuerdan del Señor Jesús a los 12 años? Le era una necesidad estar en los negocios del Padre, ¿sí? Los negocios del Padre son la amada y el capital son la vida, no solo la mía, sino la de los asignados. Porque me comprometí con Dios, le creí, ¿sí? Creí que se va a desposar con una iglesia, le dije, ven, y ahora quiero encontrarme como el apóstol Pablo, tranquilo, seguro, orgulloso y feliz, diría, ¿no? El fin del negocio es mejor que su principio, dicen las Escrituras. Dice que el que se milita, segunda de Timoteo 2:4, que el que se ha alistado para Dios o el que milita para Dios no le conviene meterse en otros negocios que no sean del cielo. Epa, ¿qué pasó? Segunda de Timoteo 2:4, se lo leo en la versión oro, mientras Néstor arregla. Alguien que se ha alistado en la milicia de Dios no debe embarazarse con negocios del siglo, a fin de agradar a aquel que lo alistó y escogió por soldado. ¿Sí? Los negocios del siglo, los negocios que no son para los que hemos sido preparados, para los que dijimos sí y por los que hemos dado tantos amén, se nos volvería pérdida si nos viéramos enredados en los negocios del siglo. Me gustaba esta versión porque habla de los negocios del siglo, ¿sí? Que también es más allá de mi tiempo. No son los de mis días solamente. Saben que a veces, ocupándonos de nuestras situaciones personales, no estamos hablando de los negocios naturales, mi vida natural. Hay momentos que son de un siglo. Un siglo es un ciclo, ¿entienden? En un siglo se desencadenan 4 generaciones. Entonces, no solo estoy perdiendo mis negocios personales o mis días, estoy implicando a otros. Los negocios del siglo, me gustó la expresión del ahora. Para Abraham, en Génesis 26:5, uno que oyó y del que se dijo amigo de Dios, al que Dios, todas las cosas que sabía, en la Reina Valera nomás. Dice que Abraham oyó su voz, guardó sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Abraham, cuando encargó a no copié el versículo en que Abraham le llega el momento de encontrarle esposa a su hijo Isaac. ¿Lo recuerdan o por ahí si Néstor lo encuentra? Cuando le encarga al siervo, ¿sí? Que vaya por la hija en el momento de pactar y después de decirle que sea así, que no sea de allá, que sea de acá, y le hace prometer un montón de cosas, jurar y pactar por aquello, tocándose el muslo le dice, estás en el negocio. ¿Se acuerdan? Si no, después lo buscan. Debajo del muslo y su señor, y le juró sobre este negocio. La amada siempre fue un negocio para Dios. Por eso, en el reino, siempre es mejor final que el principio de los negocios. ¿Sí? Porque comenzamos invirtiendo, pero sabemos que al final veremos más de lo que hemos dado. Proverbio 31 dice, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. 31:18 de Proverbios. La lámpara es necesaria.
La lámpara es otra figura, ¿sí? No solo de la palabra, como conocemos, la vemos ahí en el lugar, en la casa de Dios, en el tabernáculo, la palabra, la lámpara. Hay muchos versos sobre esto, pero me gusta que tenga que ver con los negocios, ¿sí? Si hay lámpara, el negocio va bien. Dice el 6:23 de Proverbios también, que el mandamiento es la lámpara, pero la enseñanza es luz. Instruir a la amada, la instrucción de la amada. ¿Sí? La luz que necesita la amada es parte del negocio. Eso los miramos así, los toman nota. Los proverbios saben que son muy así, tajantes y ya está. Nos sirven para apoyarnos en ellos, son una verdad. Un proverbio es un consejo con autoridad, no son dichos ni refranes. No son dichos bonitos, son los dichos de un padre a un hijo, ¿sí? La palabra proverbio es mayal, una palabra de gobierno. Dice Apocalipsis 18:23, la enseñanza es luz, el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz. Apocalipsis 18:23. Entonces decíamos que si nosotros podemos contar con estas capacidades, ¿sí? Con hombres que pueden moverse fuera del cuerpo para oír las cosas del tercer cielo, del paraíso, de los ambientes o dimensiones espirituales, ¿sí? De la mayor intimidad de Dios, y poder traer esos dichos, tendríamos asegurada una amada en calidad, en orden y en calidad para el tiempo de cumplimiento. Pero dice Apocalipsis 18:23, si nos faltaran estas capacidades, si la iglesia no contara con estos hombres, con esta sensibilidad al oír, no solo oír, sino que recordar, es decir, no olvidar y por recordar hacer. Dice, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirán más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Por el contrario, ¿no? Como veíamos, un buen negocio del rey, del reino, del rey, un buen negocio en la iglesia del Señor tenía que ver con mantenernos con luz y poder darle luz a la amada para que el final sea mejor que el principio. Si estas cosas no acontecieran, si estos que manejan la luz, ¿sí? Que son los amigos por haber oído la voz, son los ministros, por haber oído la voz del Padre, pueden hablar con fidelidad de los negocios que tiene con su amada, que es prepararla y formarla, estaríamos mirando esto, ¿no? Por falta de luz, no seríamos de los que hacen buenos negocios para Dios, nos convertiríamos en mercaderes. Usted sabe que para ministrar a la amada, para hablarle a la amada, y esas palabras que mirábamos recién, inefables, que son espirituales, no hay otro argumento que no tenga que ver con la eternidad que pueda hacer en ella, ¿sí? Lo que Dios ha dicho que tiene que hacer. Podríamos pasarnos largas horas ministrándonos en nuestras necesidades, no digo que esté mal y que no haga falta, pero si faltara lo otro, ¿sí? A lo mejor perderíamos el tiempo. Yo creo que se ha perdido mucho el tiempo por mirarnos tan terrenalmente como iglesia. Que a lo mejor si pudiéramos todo el tiempo sostener esta calidad en los negocios y ser buenos negociantes y habilitar a los hombres desde la eternidad todo el tiempo, sostener lo que me han dicho, que me hablan de mí en la eternidad y sostener lo que Dios ha dicho cuando habla de otro en la eternidad, no estaríamos haciendo malos negocios. Un mercader no es una figura agradable en las escrituras, un mercader es como un pirata, no sé, con el profeta Facundo creo que habla, como un pirata, ¿no? Como alguien que va a sus negocios, que busca su rédito, ¿sí? Que tiene una mentalidad por ganancias, pero no un especulador, uno que quiere su propio negocio, beneficio, ¿sí? Este mercader, fíjense que por falta de lámpara entonces hay muchos mercaderes, dice Nahum 3:16. Un mercader en el reino, uno que hace malos negocios descompensa el resultado por momentos. En principio pierde tiempo, que es su vida y es su sangre. Y también Dios la demanda. Y puede perder el capital
asignado, hacerle perder tiempo a otros. Dice Nahum 3:16. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. ¿Recuerdan figura de qué es estrella? Figura de los que enseñan, ¿no? En Daniel 3 creo que está, ¿no? Daniel 12:3. En Nahum miramos que dice, multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. Y en Daniel nos habla de quiénes son las estrellas o quiénes transmiten esta luz que es necesaria para los negocios. Si falta la luz, hay muchos mercaderes. Los que enseñan, y Daniel 12:3. No se me duerma. Esto está escrito, Dios vio. ¿Sí? Falta de luz. Dios vio la sangre de los santos derramada en vano, de sus profetas y de sus santos, dice. Los que enseñan, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Sí? Esta luz que no puede venir de otra manera, no hay otra doctrina, no hay otra enseñanza, no hay otro argumento para con la amada, ¿sí? Si queremos transmitir luz que no tenga que ver con la eternidad. La falta de luz nos multiplica los mercaderes y no es un buen negocio para el reino. Por eso, hablando de luz como la palabra del principio, ustedes saben que la luz era la vida de los hombres y era el verbo, lo que se hablaba en el principio. ¿Sí? Cuando nos hablan del principio, dice que nosotros estábamos en él, antes de que el mundo fuese. Entonces, manejar eso sobre la iglesia es lo que nos va a garantizar la calidad de la iglesia. Dice Salmo 88:18. Estos mercaderes que podrían ser entonces la contraparte, ¿sí? O la parte negativa, o los que sin luz eran los amigos. Oían la voz del amado, del esposo, ¿sí? Y cumplían su gozo, cumplían su propósito. Te dije Salmo 88:18. Creo que es la versión Castilla, la que tengo acá. Mientras la leo acá. Dice, has alejado de mí mis amigos, de mí amigos y compañeros, y ya no tengo otra amistad que las tinieblas. Ustedes saben que la falta la falta de luz, estamos hablando, lo primero que se nos ocurre, muy fácil, tinieblas. ¿No es la Castilla? No será el Salmo, entonces. Me habré equivocado el... Ah, vale, el 19. Ah, pero la Castilla, ¿eh? Claro. Alejaste de mí, amigos, saben que según la versión pueden hasta cambiar los números de los versículos. Alejaste de mí, amigos y compañeros, y mis allegados son las tinieblas. O mis amigos, ¿sí? Ya no tengo más amistad que las tinieblas, dice. La tiniebla como falta de luz. La falta de luz es la ausencia de la enseñanza, del conocimiento o de la verdad de Dios. ¿Sí? El morar o hacerme amigo de las tinieblas es hacerme amigo de todo lo que no sé y conformarme. Dijimos que oír implicaba responsabilidad, ¿no? Resulta que hoy no oí, mañana tampoco, pasado tampoco, no pasa nada. Me hice amigo de las tinieblas. Me lo perdí, no importa, ya recupero. Me hice amigo de lo que no sé. ¿Entienden? Eso es un mal negocio. De eso hablamos cuando se nos habla de responsabilidad, de poder oír. Es mejor oír que ofrecer. Después queremos darlo todo y a lo mejor ya no perdió el sentido con el que le quería dar por no haber oído en su momento. Job 15:22. Para no hacernos amigos de la falta de luz, ¿sí? Y de aquellos mercaderes, pensando en la iglesia, no solamente en nosotros.
para que la iglesia no se conforme con estos amigos, ¿sí? O hacer negocios con los que manejan sus propios beneficios, con los que le administran verdades terrenales, verdades, pero terrenales. La iglesia necesita sus verdades, las verdades de Dios, y son del tercer cielo. Dice Job 15:22, él no cree que volverá de las tinieblas y está descubierto frente a la espada. Sabe que la espada es figura de la palabra y la palabra vendrá, son de las cosas que deben de suceder pronto. Son de las cosas que se oyeron y que se transmiten a la amada. La verdad vino a mi vida y lo primero que nos hace sentir es convicción del error. ¿Sí? Imagínense que si no seguimos avanzando, estar todo el tiempo en este ciclo, ¿sí? De estar descubierto frente a la espada. ¿Sí? De sentirme desnudo. ¿Quién se sintió desnudo? Adán se sintió desnudo. ¿Sí? ¿Y oyeron la voz? ¿Fueron oidores? Sí. ¿Dejaron de oír la voz? No. ¿La oyeron? Dios se paseaba en el Edén, dice, al espíritu del día, dice el original. Él es espíritu y se mueve como espíritu. ¿Y qué hablaba con ellos? ¿Ellos dejaron de oír la voz? No, no dejaron de oír la voz. Pero se sintieron desnudos, sintieron miedo, sentí miedo y me escondí porque estoy desnudo. ¿Quién te enseñó? Hay un mercader que te habló de algo que también puede que sea una verdad, pero no te conviene. Te convenía manejarte en el espíritu, Adán. Te convenía quedarte con los dichos de mi boca, ¿sí? Con la luz del principio. Vaga errante, dice el verso 23, ahí abajo en Job 15 nos quedamos. Vaga errante tras el pan, diciendo dónde está. Sabe que le está preparado el día de las tinieblas. Estoy en la 1995, no sé si ahí dirá lo mismo, a ver. Bueno, sí. Vaga alrededor tras el pan, diciendo dónde está, y sabe que le está preparado el día de las tinieblas. Esa es una insatisfacción en la iglesia de andar poco establecida, ¿no? Andando de aquí para allá buscando una palabra. El pan también es figura de la palabra. No solo aquella espada que me inquieta. Cuando perdemos las cosas del tercer cielo, para recuperarlas nos tenemos que exponer a la espada, ¿sí o no? El paraíso donde subió el apóstol Pablo está custodiado por 2 querubines que mueven la espada incesantemente. Y el pan es figura de la palabra también, ¿sí? Y no es un pancito, es el cuerpo. Es el cuerpo. Es comerse el cuerpo, diría el Señor, y hacer memoria de mí. Vagan errante tras el pan diciendo dónde está. Insatisfacción total, ¿no? A la hora de no encontrar respuesta. A la hora de no oír lo que quieren oír. Porque se mueven en una condición muy natural, sin establecerse. Dice Dios que el que comenzó la obra la tiene que acabar. Y no está hablando de la obra de Dios, está hablando aunque está hablando de la obra de Dios, Dios legó a hombres y mujeres para que comiencen una obra y la terminen en la vida de otros, en la vida de la iglesia. A la amada la empieza y la termina un hombre, ¿sí? El amigo, el que oyó y tiene sensibilidad, es el que empieza y termina. Un padre empieza y termina la obra en mí. Buscando el pan sin saber dónde está aquella palabra que me dé sustento, ¿sí? Hay más tinieblas. En Juan 3:29 leíamos que el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Y ese era el gozo cumplido. La figura del amigo, que no quiero que se la olviden, porque si bien hablo de padres, de apóstoles, de tercer cielo, hablo de mercaderes, hablo de los que pueden enseñar eternidad, no dejamos la misma figura, los amigos, ¿sí? Estos amigos que el Señor propuso para la iglesia están también, o el amigo, en Mateo 26:50, desperdiciando la posición, habiendo oído, habiéndose movido, con la honra y la oportunidad de ser parte de lo que Dios estaba estableciendo, Jesús estaba estableciendo en la tierra. El Señor Jesús le dijo
Ni Juan, ni Pedro, ni Judas, ni che, pibe, ni vos, le dijo amigo. Tenía la posición Judas, la tenía. Tenía la capacidad, la tenía. Se movía con el cuerpo, se movía con la iglesia, se movía con el Señor Jesús, pero a la hora de hacer el negocio, entregó el cuerpo, lo vendió. Y por eso el Señor cuando lo recibe como un amigo. Has perdido la posición, lo dice en Hechos 1:25. Lo dicen los apóstoles en una de sus predicaciones primeras. Hablando de que Judas perdió la posición y el ministerio. Por eso un amigo es un ministro. Es diferente la amistad, ¿no? Mirad así. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, para dedicarse a sus propios negocios, que es lo que hizo. Negoció con el cuerpo, lo vendió, hizo una transacción. Fue un amigo, dijo. ¿Qué haces, amigo? ¿Con un beso me entregas? Has perdido la posición. ¿Sí? Y con esas palabras el Señor Jesús se lo recuerda. Por eso necesitamos recuperar esta esencia, ¿no? El amigo, el ministro, que tiene estas capacidades, que se mueven fuera del cuerpo, que oye la voz del esposo, como decíamos ahí en Juan, no se olviden ahí en Juan 3:10 y tantos, no, ¿cuánto dije que era? 3:29, ¿sí? El amigo, Judas fue un amigo y hizo un mal negocio. En el 15:13 de Juan también dice que hay un amor, un mayor o un mejor. Reunirnos para lo mejor, decíamos, ¿no? El mejor amor. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. 15, 13 y 14. Entonces, si amamos su venida, ¿sí? Oímos y podemos decir, ven, entendemos que estamos dando la vida por ello, ¿no? Sosteniendo lo que hemos creído con nuestra propia vida. Damos la vida por los amigos, porque no se pierdan en el cuerpo, porque no dejen de hablar, porque no dejen de oír lo que han oído cerca del Padre. El Señor Jesús les dice en el verso 15, yo los llamo amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, yo se las he dado a conocer. ¿Sí? Los habilitó como amigos. Eso es lo que perdió Judas cuando perdió su ministerio. Eso es lo que perdió Adán cuando, oyendo la voz de Dios, sintió otra cosa. No se deja de oír la voz, pero no se puede transmitir, no se puede hacer el buen negocio. ¿Entienden? Entonces podemos llegar muy lejos en el diseño, que lo que vamos a entender es que una situación de responsabilidad es una situación de riesgo y que por algo Pablo le decía a Timoteo, si te vas a guardar de algo, guárdate de ti mismo y de los amigos. No hagas amigos de las tinieblas, ¿no? No te hagas amigos de las cosas que no son, que no tienen luz. No te acostumbres a no oír. Juan 16:23 habla de un día que me gusta. Porque entiendo que estos amigos que vienen a equipar a la amada, ¿sí? Le vienen a hacer decir ven, el espíritu y la esposa dicen ven, ¿no? Y el que oye dice ven. Había un diálogo, había una voz, una sola palabra. Ciertamente vengo pronto, una certeza. En aquel día, dice Juan 16:23, en aquel día no me preguntarán nada. Usted sabe que una iglesia madura o equipada se le acaban las preguntas. ¿Y por qué? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? Y clamar con inseguridades, con incertidumbres, se acabará. Hay un día en que no se le preguntará nada. Se le cambia la voz a la amada en ese día. La amada cambió su manera de hablar, porque contó con amigos, ¿sí? Los amigos del esposo.
Dice Isaías 65:24, antes que clamen responderé yo, y mientras aún hablan yo habré oído, dice Dios. ¿Sí? No hará falta ni pedir. Ahí en Juan 6, 16, 23, fíjense, dice, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Cuando pidan en mi nombre, mi Padre se los dará. ¿Sabe cuándo suceden esas cosas? Cuando nosotros nos comenzamos, no somos la pregunta, no dejamos con incertidumbre a nadie, no dejamos con signo de pregunta a nadie, sino que comenzamos a hacer la respuesta de Dios en la tierra. ¿Sí? Llegará un día que no me preguntarán, porque son la respuesta, porque tienen la certeza. ¿Entienden? Esa es la forma de la iglesia que Dios está levantando. Y hay expectativa de parte de Dios y el equipo que Dios ha levantado para mostrar a la amada, para que ella pueda expresar todo lo que Dios le habló, para que pueda también, ¿sí?, responderle al esposo con esa seguridad. Ven. Dice Cantar de los Cantares 8:13, es la última expresión del libro de Cantar de los Cantares del esposo, del amado. La última expresión que van a encontrar en el libro del parte del esposo es este verso. Me gusta en la Abad, en la Biblia al Día. Me gusta en casi todas las versiones, pero hay una que dice, tú que habitas en los huertos, le dice a la amada. ¿La encontró, Néstor? Sí. Tú que reinas en los jardines, pendiente de tu voz están nuestros amigos. Déjanos escucharla. Saben que Dios está esperando oír la voz de la amada y la amada en una hora tendrá que contestar o de hablar lo correcto. Para eso cuenta con amigos. Hay seguridad. Pablo decía, yo estoy seguro, orgulloso y tranquilo de que cuando Jesús venga a pedirme cuenta, yo los tengo en las condiciones. Primeramente son mis hijos, dice la Reina Valera, y son mi gloria. Amamos la venida, eso lo decía en Tesalónica. Amamos la venida, pero como iglesia no lo esperamos con hijos. Pero la amada tendrá la respuesta. ¿Sí? Tú que reinas en los jardines, pendiente de tu voz, están nuestros amigos. Déjanos escucharla. El amado y los amigos, ¿sí?, los que me equipan, están esperando que yo hable lo correcto. Cada cual en su dimensión está metido en los negocios porque asumió que es iglesia. De hecho, por eso habitamos en ella. Entonces, o hacemos el buen negocio o, amigo, ¿qué hiciste? Con 2 besos me entregas. O malvendemos el cuerpo. Es así. ¿Entienden? No hay mucho para hacer dentro del cuerpo. O hacemos lo bueno o hacemos lo que no es. O somos amigos de la luz y andamos en luz, o nos hacemos amigos de las tinieblas, no oyendo luz, no oyendo las palabras del principio. Entonces el amado está esperando la respuesta de ella. ¿Sí? Tú que reinas en los jardines, pendientes de tu voz están nuestros amigos. Déjanos escucharla. Era mejor el fin del negocio que su principio. ¿Entienden? Es mejor. Y Dios lo sabe. Entiendo que esta reina del Edén, o reina de los jardines, o la reina del huerto, hablará lo que tiene que hablar en su momento. ¿Sí? Y ser parte de esa voz y poder responder lo mismo. Proféticamente hay un tiempo que como iglesia hablaremos y le daremos la respuesta a Dios y a los amigos. Pero después cada uno de nosotros, cuando somos ambientados, ¿sí?, en estos lugares espirituales, también se espera la respuesta correcta. En la dimensión que nos encontremos y con la madurez que tengamos. Y que sea de acuerdo al tiempo que se nos ha dado. Pero hay una voz que se está esperando oír. Y una respuesta que tiene que ser la de la reina del huerto. ¿Entienden? No crean que hasta que crezcan o hasta que yo crezca hablaré lo que Dios espera que hable. Puede que lo hable todo el tiempo, en todo el proceso de crecimiento o equipación como esposa. ¿Entienden? En cada uno de mis momentos hay una expectativa sobre mi voz. Es la reina del huerto, es la reina de los jardines, es su amada. ¿Sí? Y hay expectativas. El esposo y los amigos esperan. ¿Amén? Terminamos con eso.
Señor, te damos gracias y te bendecimos, Padre. Te damos gracias por poder manejarnos, Señor, y tener la libertad de movernos en tu cuerpo oyendo lo que hay que oír, Señor, y no temer ni escondernos, sino enfrentarnos a toda esa verdad que sabemos nos trae libertad y nos empuja hacia la madurez. Señor, que pase el tiempo por nuestras vidas en ganancia para el reino. Que nos hagamos amigos de la luz, Padre, como veíamos en tus escrituras. Que podamos oír y transmitir a otros lo que era antes de que el mundo fuese. Porque esa es la que vendrás a buscar y esa es la que queremos presentarte. Y estar tranquilos y poder decir, ven, el espíritu, la esposa y el amado. Correspondernos en la voz, pero también correspondernos en la posición y en la calidad que esperas encontrarte con nosotros. Te bendecimos en cada una de las etapas de nuestro crecimiento, en cada una de las exposiciones a tu verdad, Señor, y la tomamos para nosotros, para entender que nos estamos deshaciendo de amistades que no corresponden. Nos deshacemos de las tinieblas cada vez que asumimos la luz que se ministra sobre nuestras vidas. Entendemos que somos la amada y que formamos parte de un plan eterno, Señor, y que no solo nos compete como iglesia local, que en esta misma hora, Señor, hay muchos que están siendo ministrados por mercaderes. Y nos preocupamos y nos molestamos por eso. Nos molestamos con el reino de las tinieblas, sabiendo que habrá que traspasar a muchos y darles el gusto, Señor, de moverse entre la luz. Que crean que pueden salir de las tinieblas y habitar en la luz, a través de la voz de tu amada, a través de la voz de tu esposo. Y sobre todas las cosas, bendecimos a esos amigos que cumplen su gozo y saben legar a otros esta tarea. Los bendecimos, Dios, donde quieran que se encuentren y estén invocando tu nombre sobre tu amada. Bendecimos la luz que sale de sus bocas, las ganas de equiparla, las ganas, Señor, de hacerlos hablar lo correcto delante tuyo. Te bendecimos a ti, Rey, por la oportunidad y la honra de permanecer en estos lugares tan celestiales y tan fáciles, Señor, cuando nos movemos de acuerdo a la verdad. Difíciles de transitar tal vez para nuestra carne, pero entendemos que cada vez es más leve esta tribulación y es momentánea. Adoramos, Rey, tu profecía. Adoramos el cumplimiento, Señor, que en cada uno de nosotros, Señor, se va haciendo efectivo. Amamos al Rey y amamos su venida. Te bendecimos, Rey. Amén. Amén.